GPN Noticias News, GPN al minuto, las noticias urgentes, emergencias al minuto, aquí en el canal de YouTube. Con imágenes de fondo de los equipos de emergencia, tanto bomberos como los que están viendo, también en la parte derecha los equipos del SEM, de emergencias médicas, en el lugar de los hechos, del polideportivo, el desplome del techo del polideportivo que se ha venido abajo y que ha causado la muerte a 3 niños y 16 personas han resultado heridas, entre ellas un niño está en estado crítico. GPN Noticias News, GPN al minuto, las noticias urgentes, emergencias al minuto, con Ramón García de GPN Noticias News. Un saludo a todos los oyentes de habla hispana de España, Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá. Desde la ciudad condal de Barcelona, aquí en Cataluña, en España, esta imagen de fondo que nos llega a la redacción de GPN Noticias News, de los equipos de emergencia en el lugar donde están dejando los vehículos de emergencia del polideportivo que se ha venido abajo con motivo del viento. Fuertes rachas de viento han ocasionado que el techo del polideportivo de la localidad de Sant Boi de Llobregat, en la provincia de Barcelona, aquí en Cataluña, en España, se viniera abajo, y hay 3 niños que han fallecido. Repetimos, 3 niños confirmados que han fallecido. Uno está en estado crítico y entre 15 a 16 niños más y un profesor o 1 o 2 monitores también están heridos. GPN Noticias News, GPN al minuto. GPN al minuto es un servicio ofrecido por gentileza del Servicio de Fotografía y Vídeo Permanente. Navegue por este y por todos los vídeos de GPN Noticias News, GPN al minuto, y también por nuestras páginas web y páginas web asociadas. Contrate de nuestros servicios: servicio de fotografía y vídeo permanente, catálogos publicitarios y videoproducciones industriales. Volvemos a la noticia. GPN Noticias News, GPN al minuto, 13 horas con 45 minutos aproximadamente. Con esto de las diferencias horarias tenemos aquí muchísimos relojes. Repetimos, estamos en el 24 de enero, sábado 24 de enero. Un techo se ha desplomado en el polideportivo con motivo del viento, de las fuertes rachas de viento. Recuerden ustedes que en Cataluña estamos con la fase de emergencia del Procicat, del Plan de Protección Civil activado en Cataluña, informa la Dirección General de Emergencias y Seguridad Civil de la Generalitat de Cataluña, el CECAT, el Centro de Operaciones de Emergencias en Cataluña, el Centro de Emergencias de Cataluña. Informa también al que les habla, Ramón García de GPN Noticias News, que siguen habiendo salidas y salidas de las dotaciones de bomberos de todos los parques en todas las localidades, comarcas y provincias de Cataluña, que ya vamos superando las 725, camino de las 800, que sin duda alguna se va a superar el millar, posiblemente más de 3.000 salidas. Nos basamos en la experiencia de casos anteriores, cuando ha sido más o menos una racha de viento, un número determinado de salidas. Pues esta racha de viento, que es como una novedad bastante impactante en Cataluña, pues aproximadamente se van a producir varios miles de salidas de los bomberos de la Generalitat de Cataluña, sin duda alguna. Les iremos informando. Y esta imagen de fondo es, repetimos, de los equipos de emergencia que han llegado al lugar de los hechos en este desplome del techo del polideportivo de Sant Boi de Llobregat, en la provincia de Barcelona, aquí en Cataluña, en España. Después los efectivos de emergencia informan de que hay 3 niños que han fallecido, 16 personas están heridas, entre niños y 1 o 2 profesores, al menos son los datos que nosotros contamos aquí, y 3 niños han fallecido. 1 está en estado crítico. Repetimos, son noticias oficiosas que tenemos constancia nosotros aquí en la redacción, y el que les habla, Ramón García de GPN Noticias News, GPN al minuto. 40.000 abonados se están quedando sin luz con motivo del viento en Cataluña.
Hay localidades de comarcas de provincia, alguna que otra, que está incomunicada, atención, porque empiezan a haber numerosísimas carreteras cortadas. Está afectando también en algunas zonas a la telefonía móvil y no sabemos hasta qué punto la telefonía celular. GPN Noticias News, GPN al minuto. En Cataluña está activado el Procicat en fase de emergencia. Informa la Dirección General de Emergencias y Seguridad Civil de la Generalitat de Cataluña. Prensa Bomberos de la Generalitat de Cataluña informa que siguen habiendo más y más salidas, ya camino del millar en números redondos, de las dotaciones de bomberos que están saliendo con motivo de la caída de árboles, caídas de pósters, y hay que ir ya por orden de urgencia, por orden de emergencia. Y 3 niños han fallecido. Uno está en estado muy crítico, 16 personas heridas en el polideportivo, en el techo que se ha venido abajo con motivo del viento. Se investigarán las causas, habrán investigaciones técnicas periciales, los peritos. Esperemos que no solamente de instituciones y organismos y del colegio, obviamente de arquitectos, sino también algún estudio independiente para saber exactamente qué ha pasado. A partir de aquí nos imaginamos que habrá también un poco de política. Tengan ustedes muchísima precaución y apliquen la autoprotección. GPN Noticias News, GPN al minuto, porque el viento sopla y sopla y te puede soplar. GPN. GPN Noticias News, GPN última hora. 3 niños fallecidos en Sant Boi de Llobregat, provincia de Barcelona, en Cataluña, en España. GPN Noticias News, GPN última hora. 3 niños fallecidos en Sant Boi de Llobregat, provincia de Barcelona, aquí en Cataluña, en España. GPN Noticias News, GPN última hora. 3 niños fallecidos en Sant Boi de Llobregat, provincia de Barcelona, en Cataluña, en España. GPN Noticias News, GPN última hora. 3 niños fallecidos en Sant Boi de Llobregat, provincia de Barcelona, en Cataluña, en España. GPN Noticias News, GPN última hora. 3 niños fallecidos en Sant Boi de Llobregat, provincia de Barcelona, en Cataluña, en España.